bien, buenos días estudiantes. En esta oportunidad dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica vamos a trabajar el tema concerniente a lo que es el Estado peruano. Vamos a recopilar un sinnúmero de información sobre este tema. A ver, tomemos en cuenta entonces y mucha atención los estudiantes del nivel 4. Cuando hablamos de un Estado, podríamos determinar que es la máxima organización jurídica de un país. Es el máximo estatus que ha alcanzado un país. Y el reconocimiento de este país como Estado lo van a hacer los demás países. No cualquier país es catalogado como un Estado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder establecerse como estados. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a visualizar y vamos a estudiar acerca de nuestro estado peruano. Mucha atención, vamos con cada una de las características. Primeramente vamos a ver que la etimología de palabra estado proviene de status, que significa específicamente orden y organización alcanzada, el orden y la máxima organización alcanzada, ¿no? Que ha logrado específicamente un país, y por eso, como te decía mención, se le cataloga como Estado. Dentro de los conceptos que nosotros vamos a determinar, se dice que es la máxima organización jurídica de un país. Cuando hablamos de una organización o de un sistema, quiere decir que todos los elementos que están dentro de este estado van a funcionar de manera correcta. ¿Para qué? Para buscar el bienestar o el fin supremo de la persona humana que habita en este estado. Entonces tengamos en cuenta este aspecto. 3. Vámonos de manera inmediata. Dentro de los elementos jovencitos que existen en el estado, vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, la nación. La nación es el conjunto de personas que habitan en un territorio. En otras palabras, la nación la conformamos todas las personas que habitan en un país. En ese caso, todos nosotros vendríamos a ser específicamente la nación. ¿Está claro? ¿Sí? Los 33 millones de habitantes. Por otra parte, vamos a determinar el territorio. El territorio es el espacio geográfico donde vivimos. Específicamente nosotros vivimos en el territorio peruano, ¿no? Entonces tomen en cuenta que es el segundo elemento del Estado. En tercer lugar tenemos a la organización jurídica. Cuando hablamos de la organización jurídica es la estructura de cómo está conformado específicamente nuestro estado peruano, para lo cual va a tener organismos, ¿no? Instituciones públicas, va a tener específicamente los poderes del Estado, que más adelante lo vamos a identificar. Y en cuarto lugar tenemos a la soberanía. Cuando hablamos de la soberanía, es las decisiones que tiene el Estado para tomar sus propias ideas, sus propios principios, sus propias, como dice y como hemos hecho mención, sus propias decisiones, sin interferencia o sin intromisión de otros países. Entonces, para poder finiquitar, estos son los 4 elementos fundamentales para que se pueda constituir en un Estado. No puede haber Estado si no se constituyen uno de estos elementos, ¿no? Aunque bueno, hay casos sui generis que ya en otras clases posteriores lo determinaremos. Podría existir que exista un Estado sin territorio, como era el caso del país de Palestina, pero no puede existir un Estado sin nación, sin habitantes. No se podría determinar. ¿Ya? Listo. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hablar de nuestro Estado peruano. Nos dice que el Estado peruano, el Estado nace como un Estado independiente a partir de 1821. 1821 se dio la famosa independencia del Perú por la corriente libertadora
del sur, ¿no? José de San Martín, y proclamó una independencia. Y posterior a ello, en 1824, se da la corriente libertadora del norte y genera también la segunda independencia, ¿no? Pero esta independencia generada por Simón Bolívar estuvo específicamente más enmarcado ya dentro de nuestro territorio, o sea, se puede decir en los Andes peruanos, ¿no? Y ahí se podría decir que se generalizó la independencia y se constituye al Estado peruano como un Estado independiente, ¿no? Que ya no depende de qué, de España, ¿no? Como colonia. Tengamos en cuenta eso. De igual manera, se dice que 2 años más adelante se realiza su primera constitución en lo que es el año de 1823 y hasta hoy, en la actualidad, se han ido dando un sinnúmero de constituciones hasta la constitución última, que es la constitución de 1993 por el presidente Alberto Fujimori. A lo largo de esto se podría visualizar que hemos atravesado 12 constituciones políticas. Y por último, no determinemos que nuestro Estado peruano hoy en la actualidad es una república. ¿Por qué es una república? Porque elegimos a un presidente, ¿no es cierto? Es democrático. ¿Por qué? Porque el pueblo elige a sus representantes. Es social. ¿Por qué? Porque tiene que velar por el bienestar de toda nuestra sociedad, de todas las familias. Es independiente porque no dependemos de otro país desde 1821. Es soberanía porque toma sus propias decisiones y su gobierno es unitario, es único, representativo y descentralizado. Bien, entonces como te hice mención, dentro del artículo 40 de la Constitución Política, nuestro Perú nos da estas características de nuestro Estado peruano, que es una república, ya te hice mención, porque existe o se elige a un presidente, es democrático porque el pueblo es en quien elige a sus representantes, social porque tenemos que velar por el bienestar de toda nuestra sociedad, independiente y soberano. De igual manera todo nuestro gobierno es unitario, ¿no? Representativo porque elegimos a nuestras autoridades y descentralizado. ¿Por qué? Porque el poder no solamente está enmarcado en Lima, la capital, sino es descentralizado porque existen hoy en la actualidad gobiernos regionales. No te olvides que nuestro Estado peruano está dividido por el principio de la separación de poderes y es por eso que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tienen el mismo rango de jerarquía. No hay ningún poder del Estado que esté por encima de los demás. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos. Dentro de todo esto que hemos ido hablando del Estado, vamos a hablar sobre los elementos. En primer lugar, tenemos la nación. La nación, jovencito, como ya les hacía mención, es la población o grupo de personas que viven en el territorio, ¿no? Y específicamente este grupo de personas va a tener características principales. Dentro de ello tenemos, o estas personas van a tener una tradición histórica. Nosotros, que somos la nación peruana, tenemos específicamente una tradición histórica. Tenemos, a lo largo de nuestra historia, reconocemos todos los hechos que hemos pasado dentro de nuestro territorio peruano. Uno de ellos es la Guerra del Pacífico. Esta Guerra del Pacífico nos realza para seguir revalorando a nuestro país. Hemos atravesado específicamente la independencia del Perú. Nos hemos alejado de la dependencia de España que teníamos y un sinnúmero de hechos de repente que han acontecido entre nosotros, como es el caso del terrorismo. Y en esta época se dice que tenemos una tradición histórica. ¿Por qué? Porque tenemos un sinnúmero de historia dentro de nosotros de qué contar y principalmente de qué aprender. ¿Ya? Listo. Igual manera, todos nosotros como nación, los 33 millones de habitantes, tenemos los mismos ideales, ¿no? Siempre tenemos los mismos ideales. ¿De qué? De querernos superar, de querer buscar el bienestar, de ser un país
industrializado de repente, ¿no? Pasar de un país de vías en desarrollo a un país desarrollado. Eso es nuestro objetivo y nuestros mismos ideales. Tenemos una conciencia nacional, ¿no? Dentro de esto nos da a conocer aspectos sobre todo lo que hemos pasado dentro de nuestro territorio. Estos tres entonces son los más importantes dentro de la nación o la población que tiene en sí. Y de igual manera hay elementos heterogéneos que ya son, que vamos a tener de manera distinta cada uno de nosotros, pero que pertenecemos a una misma nación, como es el caso de la raza, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos distintas razas, ¿no? Quechohablantes, criollos, mestizos, etcétera. De igual manera, en cuanto al idioma, la mayoría obviamente acá en nuestro territorio peruano habla lo que es el castellano, ¿no? Pero específicamente también hay lenguas madres, ¿no? Como es el caso del quechua, etcétera, ¿no? Inclusive dentro del quechua se disgrega, ¿no? El quechua sureño, el quechua de la región centro, etcétera. De igual manera, en cuanto a la religión, vamos a ver que cada uno de nosotros tiene distintas religiones, ¿no? Por eso es que hoy en día existen distintas sectas religiosas, grupos religiosos, dentro de ellos los adventistas, etcétera, 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 ¿no? A eso se adicionan como elementos heterogéneos. Entonces no nos olvidemos que esto específicamente es parte de nuestra nación. Igual, en segundo lugar tenemos el territorio, que es el espacio geográfico que lo constituye, escúchame, que el espacio geográfico que constituye el territorio. ¿Y lo va a constituir quién? Lo constituye el suelo, el subsuelo, el espacio marítimo y el espacio aéreo. Cuando hablamos del espacio geográfico, es todo nuestro mapa del Perú, ¿no? Ya sea físico o político. Todo hasta el límite de nuestras fronteras, ¿no? Ya sea con Ecuador, Colombia, con estos países que vamos a determinar, Chile, Brasil, Bolivia, específicamente. Cuando hablamos del subsuelo, estamos hablando de todos los recursos naturales que pueden haber dentro del subsuelo, ¿no? Y cuando hablamos del suelo, de igual manera, del espacio marítimo hasta las 200 millas marítimas y el espacio aéreo que también nos corresponde, ¿no? Todo eso constituye nuestro territorio y de igual manera este territorio está constituido políticamente por regiones, por departamentos, provincias y distritos. Dentro de esto también hay una estructura que se divide en el gobierno central, que está en la capital por los poderes del Estado, los gobiernos regionales, que ya te hice mención, que a su par están dentro de los departamentos, y los gobiernos locales que pertenecen a las provincias y los distritos. Muy bien, entonces vamos ahora en el tercer elemento del Estado, que es la organización jurídica. Ya, ahora nos toca la organización jurídica. Dentro de la organización jurídica está determinado mediante una serie de instituciones públicas y de igual manera por las leyes que están inscritas en la Constitución política. Entonces, cuando hablamos de la organización jurídica, son todos estos organismos que van a buscar que se cumplan las normativas dentro de nuestro Estado peruano. En primer lugar tenemos las leyes que están en nuestra Constitución, las leyes que están específicamente en los demás estatutos como el Código Civil, el Código Penal, y todos nosotros nos tenemos que regir a ellos, al igual como nosotros las instituciones públicas también conforman a esta organización jurídica. ¿Quiénes están acá? Acá tenemos de repente la Superintendencia de Banco y Seguro, la RENIEC, la OMPE, etcétera, etcétera, etcétera. Y de igual manera, la división de poderes. También, tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están enmarcados dentro de la organización jurídica. Todas estas instituciones, más las leyes, que son las normativas de máximo rango, que son leyes en nuestro país, conforman a la organización jurídica. Ahora, en cuarto lugar, tenemos a la soberanía. La soberanía es la potestad que tiene un Estado que dentro de su territorio imperen sus leyes, sus propias leyes y las decisiones de su gobierno, sin intromisión de otros países.
Entiendan, cuando hablamos de soberanía, nosotros mismos decidimos por nosotros mismos. Tengan en cuenta esto, ¿ya? Entonces, para poder cerrar esto, nuestro Estado peruano o nuestro Perú es un Estado, ¿no? Y este Estado tiene 4 elementos fundamentales, que son específicamente la nación, el territorio, la soberanía y específicamente las organizaciones jurídicas. Por otra parte, dentro del artículo 43, los deberes que tiene el Estado peruano para con nosotros es de proteger y generar la defensa de nuestra soberanía, ¿no? Proteger nuestras fronteras, proteger a que ningún país ingrese a nuestro territorio. A eso hace alusión, eso es un deber del Estado, ¿no? No puede permitir que otros países quieran interferir dentro de nuestro gobierno, nosotros solos como país. Y de igual manera la plena vigencia de los derechos humanos, eso también es muy importante, ¿no? La plena vigencia de ello, que es necesario. Y esto, ¿dónde se ve reflejado? En la Constitución política, dentro de los derechos fundamentales que están en el artículo número 2. Igual manera, la protección de la ciudadanía, ¿no? En distintos casos que podrían verse, ¿no? Tiene que proteger a la persona humana, a la ciudadanía, de cualquier tipo de circunstancia social que pueda ocurrir. Vamos a las preguntas. Actividad en el aula. Pregunta número 1. Es para completar. Vamos. ¿Cuál es el principio de la organización del Estado peruano? El principio que prima dentro de la organización de nuestro Estado peruano es el principio de la separación de poderes. ¿Y por qué es importante esto? Esto es muy importante, jovencitos, para que exista una igualdad entre estos 3 poderes del Estado y ningún poder del Estado pueda estar por encima de los demás, y para que exista una igualdad y puedan tener en cuenta y determinar sobre asuntos de nuestro Estado. Si no existiese este principio de separación de poderes, si de repente un poder del Estado se cree superior a los demás, entonces podría hacer que toda nuestra estructura estatal se caiga. Ya, tengamos en cuenta. 2. Menciona los elementos del Estado peruano. Ya lo hemos hecho, que facilito. Nación, que son las personas. Territorio, que es el espacio geográfico. La organización jurídica, que son las instituciones públicas. Y las normativas, que son las leyes. Y la soberanía, que son las decisiones propias de nosotros. ¿Quién acuñó el término Estado? Por primera vez lo va a acuñar acá Nicolás de Maquiavelo. Específicamente él nos va a determinar una de sus obras cumbres, el Príncipe, ¿no? Dentro de esta obra. 4. ¿Qué elementos cubren nuestro territorio? Dentro de nuestro territorio les he hecho mención que está el suelo, es donde nosotros hacemos nuestras construcciones, donde vivimos, el relieve, el subsuelo, lo que está dentro de nosotros, que está conformado por los minerales, el espacio aéreo y el espacio marítimo hasta las 200 millas. 5. Considerado como el fin supremo del Estado, no te olvides que en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, el fin supremo del Estado y de la sociedad es la protección de la persona humana, la dignidad humana por el mero hecho. Todos nosotros, desde el artículo 1, tenemos esa protección que nos garantiza el Estado peruano. Actividad. Resuelve el bloque 2 de verdadero y falso en tu módulo. Y 2. Resuelve la actividad de extensión en tu cuaderno, la pregunta 1, 2 y 3. Y no te olvides de enviar tus evidencias al correo respectivo que ya Coordinación Académica te ha hecho entrega. Hasta la próxima.